Saludo para todas las personas que ahorita en este momento nos están mirando por algún canal de televisión, mis amigos. Pues un cordial saludo para todos ustedes y que Dios los bendiga. Así es, mis amigos, les comparto los números telefónicos de aquí de Monte María Radio y Televisión para si gustas llamar, hacer alguna pregunta, alguna intención, algunos saludos. Los números telefónicos son 689-7390, 689-7390, 91 y 92. Y así es, mis amigos, mi nombre es Guillermo Nuño Reyes, como ustedes me conocen como Memo Nuño, y pues aquí estamos en este lugar de la colonia 3 de octubre. De aquí se transmite estos bonitos programas de Monte María Radio y Televisión desde Tijuana para todos ustedes. Y también pues le agradezco a Dios, mis amigos, primeramente, así como nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice: y den gracias a Dios en toda ocasión, y es por voluntad de Dios. Pues le agradezco a Dios sinceramente nuevamente que me ha permitido el estar nuevamente con todos ustedes y, como les digo, seguir con este compromiso, con esta misión de transmitir el Evangelio, llevar la buena nueva, hablarles de la palabra de Dios. Y yo creo que todos ustedes que ahorita nos están escuchando, hay que preparar nuestros oídos para escuchar a Jesús, nuestra mente para reflexionar y nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. En Eclesiásticos capítulo 6, versículo 36 nos dice: si te gusta escuchar, aprenderás. Si pones atención, te instruirás. Ahí nos dice si te gusta. A muchos de nosotros no nos gusta escuchar la palabra de Dios y muchas veces nomás se trata de la palabra de Dios y hacen su cara de fuchi. Pero si les hablan de las cosas del mundo, se alegran. Pero en Siracides 15:14 nos dice: cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Y así es su conciencia el escuchar o no escuchar el mensaje de la palabra de Dios, porque gozamos de libre albedrío y no nos están manejando a control remoto ni como una marioneta. Entonces hay que prepararnos para escuchar este bonito programa, Testigo del Poder de Dios. Hoy se encuentra, se me andaba olvidando una de las llamadas que nos ha llegado. Nos habla Ramón Arroyo del Peñón, manda saludos para Memo y sus oraciones del Santo Rosario por él, gracias, y que lo quiere mucho, Dios lo bendiga. Yo también los quiero mucho, los aprecio mucho y se los digo así como ahorita, en vida, aunque estemos a una distancia retirada, un abrazo fuerte, un saludo fuerte. ¿Y saben por qué? Porque el día de mañana pues no lo conocemos. Yo en vida les digo ahorita que a todos ustedes los quiero mucho, los aprecio mucho, no los conozco personalmente y algunas personas sí las conozco, pero para mí es un detallazo bien grande, como ahorita esta llamada. Igualmente les digo a todos ustedes que yo los quiero mucho y los aprecio mucho. Y se los digo hoy, porque el día de mañana no lo conozco. Proverbios 27:1 nos dice: no te jactes del día de mañana, porque nadie sabe lo que le reserva ese día. Y es verdad, y es palabra de Dios, y es con fundamento bíblico, no son mis palabras, como nos dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis palabras no son tus palabras. Entonces, son fundamento bíblico tomados de las Santas Escrituras. Un cordial saludo, señora Ramona, que Dios la bendiga, Ramón Arroyo, y pues tenemos un compromiso todos, y mientras Dios permita que sigamos con vida, yo creo que es para seguir con esa misión, con ese compromiso que muchos de nosotros tenemos. También quiero mandar un cordial saludo ahorita en este momento que nos está escuchando María de Jesús Cruz, en la colonia El Álamo, señora Delia y Luis y Paco de la colonia Guaycura, para Matilde Sauceda que nos está escuchando en el Cerro Colorado, para Lucero de la colonia Postal y Daniela Evelyn, para Alejandra González de Otay, Jesús González del Mariano Matamoros, para Noemí Quiroz, que nos está escuchando allá de Colorado, de Estados Unidos, y María de la Luz, de la colonia Libertad, también que nos está escuchando en este momento. Un cordial saludo para ella y para toda su familia, y también para don Toño y doña Isabel de la colonia Guaycura, para Lucio del Guaycura, que también nos escucha y no se pierde estos bonitos programas, para Miguel Peña, un cordial saludo para él y toda su familia, y también para Manuel Castro Larios del Guaycura, para Susana López de Buenos Aires. Un cordial saludo, señora Susana, y acuérdese que no está sola, usted ha encontrado ese amigo, y ese amigo es Jesús. En Siracides 6:6 dice:
Ten muchos amigos, pero para aconsejarte, escoge uno entre 1000. Y también este mensaje se lo voy a compartir a usted, señora Susana, que dice en Eclesiásticos capítulo 6, del 13 al 17. Quien encuentra un amigo fiel es como quien encuentra un grande tesoro. Por eso nunca cambies a un viejo amigo por uno nuevo, porque el nuevo es muy difícil que se parezca al viejo, porque el viejo es como el vino. Mientras más añejado es, más bueno es. Y mientras más añejado está, pues más bueno es. Y ese amigo es Jesús de Nazaret, el amigo que muchas veces lo tenemos en el abandono, en el olvido. Pero Él está tocando siempre la puerta de nuestros corazones. Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entro en su casa, como con Él y Él conmigo. Un cordial saludo, señora López, Susana López. También un cordial saludo para Esther Vázquez, Ávila del sur de San José, California. También para Mari de Argentina, que nos está escuchando en este momento hasta Argentina, un cordial saludo. Y para Esther Vázquez y Lidia Tucari de la colonia La Gloria. Y así es, mis amigos, un cordial saludo para todos ustedes y que Dios los bendiga. Y hoy se encuentra conmigo en este bonito programa el señor Rogelio, que viene con mucho gusto, como cada mes nos acompaña para seguir con esta misión que él también tiene, como nos dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pues él también es un predicador, él también trata de llevar la buena nueva, de sembrar la semilla en muchos de los corazones de ustedes, aunque muchas veces podemos tener el corazón como piedra. Pero no se preocupen. En Jeremías capítulo 23, versículo 9 dice, ¿cómo dice? La palabra de Dios es como un martillo que quiebra las piedras. Así que por más duro que tengamos nuestro corazón, Él va a quebrar tu corazón para ponerlo de carne, como nos dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Un corazón de piedra para convertirlo en un corazón de carne y poner el Espíritu de Dios. Y así es, mis amigos, buenas noches, señor Rogelio, qué alegría y qué gusto nuevamente de estar en este compromiso, en esta misión, en este servicio, en este trabajo para darle la gloria a Dios Padre. Bienvenido, señor Rogelio, buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Una vez más agradecido con Dios por la oportunidad de, por estos medios, poder cumplir con este deseo de difundir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que lo que vamos a compartir sea de provecho espiritual para todos nosotros. Estamos en el ciclo, en el año litúrgico de la Iglesia, estamos celebrando todavía la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se fijan, hermanos, hermanas, amigos y amigas, nos preparamos durante 40 días para vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero la resurrección verdaderamente pues la celebramos poco, porque tenemos una semana de Pascua y después ya como que viene una preparación para recibir el Espíritu Santo. Aunque la liturgia nos presenta lecturas de los inicios de la Iglesia, de qué manera el Señor se fue manifestando y ha resucitado a aquellos primeros discípulos. Me gustaría compartir con ustedes algo que es un hecho, y es un hecho histórico, y está en el libro Los Hechos de los Apóstoles. En la naciente iglesia, toda predicación descansaba y aterrizaba en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen el libro Los Hechos de los Apóstoles, todos, incluso Pablo, descansaba y aterrizaba su predicación en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora algunos que predican o que hablan del Evangelio, pues ya se utilizan muchos temas, ¿no? y partes de la Sagrada Escritura para dar a conocer algún mensaje. Pero en la naciente iglesia era todo sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A mí, cuando yo tuve un encuentro con Jesucristo, semanas posteriores al encuentro, me llamaba mucho la atención dos lecturas y dos eventos que pasaron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que son las que me gustaría compartir de inicio con ustedes. Una es el Evangelio de San Mateo, capítulo 28,
versículos 1 y 2. Y la otra lectura es el Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 26 al 28. 20, 26 al 28 de San Juan y 28, 1, 2 de Mateo. Y voy a dar lectura para que, no sé, esto me impactó a mí mucho. Es una bomba lo que yo encontré aquí. Por eso me gustaría compartirlo con ustedes. Dice así la palabra de Dios, 28, 1 y 2 del Evangelio de San Mateo. Ojalá pudieran tener su Biblia ahí cerca, y si no, anoten las citas bíblicas para que posteriormente puedan acudir a la palabra de Dios. Dice así: pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. De repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Leer esta lectura y poder apoyarte en las imágenes, tratando de ubicar cada uno de los personajes y lo que está sucediendo, ya es fascinante, ¿no? Un ángel que desciende del cielo y que mueve la piedra y se sienta sobre ella. Pero veamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 26 al 28. Dice así: 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Palabra de Dios. Otra lectura que creando imágenes es fascinante también, no es maravillosa, pero hay dos detalles en estas lecturas que me gustaría compartir y son los que quiero tomar. Yo decía, si Jesús entró al lugar con las puertas cerradas, ¿por qué quitar la piedra del sepulcro? ¿Por qué no solamente salir? Si pudo atravesar las puertas o las paredes del lugar donde estaban reunidos los discípulos para presentarse a ellos, ¿por qué no salir del sepulcro sin quitar y mover la piedra? Pero de pronto, con el transcurrir del tiempo y estar reflexionando sobre esto, me encontré con algo extraordinario, un mensaje más allá de mi comprensión. Porque en la Sagrada Escritura, cada uno de los pasajes tienen un objetivo, y el objetivo es llevarte a la vida plena que el Señor te ofrece y que el Señor te ha alcanzado. Y aquí en estos pasajes de pronto se me abrió un panorama que todavía me sigue fascinando y me sigue quedando muy grande, ¿no? Pero imaginen ustedes que el hecho de que la piedra sea movida ya es un signo de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tu propia resurrección y mi resurrección. Si nosotros vamos a meditar sobre estos pasajes, el anuncio y el mensaje es extraordinario y es para ti y ahorita, para este momento. Tu sepulcro, el sepulcro que te mantiene encerrado, que te mantiene oculto, que te mantiene con temor, ese sepulcro es abierto por Jesucristo. Es Jesucristo quien viene a ti, abre la piedra y quita la piedra del sepulcro para que tú tengas esa libertad y para que declares esta libertad. Ahorita regresamos un poco para esto otro. Me gustaría otra cita bíblica del mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 50 al 56. 27 de San Mateo, del 50 al 56. Perdón, sí, del 50 al 56. Dice así: pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. Jesús en la cruz muere. Y el versículo 51 dice: en ese mismo instante, la cortina del santuario se rasgó de arriba abajo en 2 partes. La tierra tembló. Las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron
y resucitaron varias personas santas que habían llegado ya al descanso. Estas salieron de las sepulturas después de la resurrección de Jesús, fueron a la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El capitán y los soldados que custodiaban a Jesús, al ver el temblor y todo lo que estaba pasando, se llenaron de terror y decían: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los sepulcros se abrieron de aquellos que ya descansaban. Recuerden que el cielo no estaba disponible. Se había cerrado desde la expulsión de nuestros primeros padres del paraíso. Entonces muere Jesús y lo primero que hace, y el credo nos lo dice, ¿verdad? Hay un credo que dice, y descendió a los infiernos, ¿no? Entonces el Señor va por ellos, va por aquellos que ya murieron y los rescata. Pero es a la vista del pueblo, a los ojos del pueblo. La palabra de Dios así lo dice. Se abrieron los sepulcros y los santos que estaban descansando salieron de sus sepulcros. Entonces, la resurrección de Jesucristo es la resurrección que nos conduce y que nos mantiene dentro de esta fe. San Pablo, más adelante lo veremos en el capítulo 15 de 1 Corintios, nos dice: y si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra fe. Entonces la resurrección de Jesucristo y el hecho de que el sepulcro y la piedra se haya movido, nos está anunciando que tú puedes salir de ese sepulcro. Si tú estás viviendo por causa de esta situación que estamos de confinamiento y de pandemia, si estás viviendo con temor, si estás viviendo con miedo, o incluso si vives en un sepulcro por tu egoísmo, por tu soberbia, por adicción, por enfermedad, por complejos, por negativismo, un sepulcro por falta de perdón, por resentimientos, un sepulcro por angustias. Si eres una persona que has llegado al grado de padecer depresión, cree en Jesucristo, cree en la resurrección de Jesucristo y sal de ese sepulcro, porque Él ha resucitado, Él está vivo y Él quiere venir a tu vida y viene a tu vida para rescatarte de ese sepulcro, porque el poder de la muerte ya no tiene poder sobre Él. Él ha venido a vencer a aquel que tenía el poder. Él ha venido a rescatar a aquellos que estaban ocultos, que estaban confinados, que estaban en su propia sepultura por su propio pecado. Me encanta a mí pensar en María Magdalena, una mujer que dice el Evangelio que tenía 7 demonios, y si ustedes estudian la Sagrada Escritura, o espero que algún día tengan la oportunidad, quien no lo haya estudiado, el número 7 significa plenitud, o sea, totalidad. Si la palabra de Dios dice que María Magdalena tenía 7 demonios, y la mujer estaba, pero totalmente perdida. Y sin embargo, esta mujer, el Señor la toma para que sea la que vaya y difunda la noticia de que Él ha resucitado. Al extremo de que algunos estudiosos de la Biblia la llaman la apóstol de los apóstoles. Imagínate nada más, una mujer de la cual salieron 7 demonios, apóstol de los apóstoles. Y tú y yo seguimos creyendo que nuestro pecado es más grande que la misericordia y el amor de Dios. No, hermano, hermana, el amor de Dios es superior a tu pecado. Y ha llegado el momento en que seas rescatado de eso, de ese sentimiento de culpa, y declares libertad, porque Él ha pagado por ti y porque Él ha resucitado para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Parafraseando un poco a Fray Nelson, dice Fray Nelson que, y estoy de acuerdo en parte con él, porque dice que la mujer tiene cualidades y capacidades que ni siquiera se da cuenta, ¿no? La mujer tiene mucha fortaleza,
y es muy astuta y es muy capaz. Y Fray Nelson dice, imagínense nada más qué tan fuerte y qué tan capaz es la mujer que se necesitó de un ángel para convencerla en el paraíso, ¿no? El demonio es un ángel y tuvo que ser un ángel quien hiciera caer a la mujer. Y sin embargo al hombre solo bastó la mujer. Entonces yo comparto a veces cuando toco este tema de que a mí si mi mujer me habla de frente y mirándome a los ojos, no, pues me domina, tengo que bajar la cabeza, ¿no? No me puede decir cualquier cosa y yo le voy a decir, pues sí, ¿verdad? Acá de lejecitos, no, pues sí me escucha, y si es por teléfono más, pero de cerca y mirándome a los ojos, no, pues ejerce ella todo el poder y todo el potencial que el Señor le dio, ¿no? Entonces, Jesús puso el mensaje de salvación en labios de mujeres. Ahora hay que considerar algo. Lo hizo en una época y en una cultura en donde la mujer y el testimonio de la mujer no tenían valor. La mujer no contaba. Entonces, quedémonos con esto, hermanos, en esta primera parte, ¿no? Quedémonos con esto. El signo de abrir el sepulcro de Jesús, el signo de que el ángel quite la piedra del sepulcro, es el signo de que tú puedes tener libertad y puedes ser rescatado de ahí desde donde estás, del lugar en el que te has metido. En Jesús todo se cumplió. Dice Juan 5:25, dice que los muertos oirán su voz. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 25, dice, y los muertos oirán su voz. Entonces, hermanos, tú, yo, los que estamos aquí y los que acudimos a misa, estamos escuchando su voz. Y Él te dice, levántate y resplandece, porque yo he vencido al mundo. Si el Señor resucitó, es porque tú tienes la posibilidad también de resucitar. Y si estás viviendo en un momento crítico, ánimo, pídele al Señor y el Señor te sacará de ese momento y entonces podrás vivir esa vida plena que Él ofrece. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como nos dice que estaban con las puertas cerradas. Yo creo que también aquí hay que ponernos a reflexionar en nosotros personalmente cómo se encuentran las puertas de nuestro corazón para recibir a Jesús. Porque Jesús resucitó y con la resurrección venció a la muerte. Y si Jesús resucitó, entonces tenemos que tener la confianza en Él y sostenernos de Él, caminar con Él, agarrarnos de Él. Si Jesús no hubiera resucitado, imagínense, pero Jesús venció a la muerte con la resurrección y como nos dice, el sepulcro. ¿Cuál es tu sepulcro? Como nos dice el señor Rogelio, tu sepulcro será la soberbia, el orgullo. Ahí te encuentras muerto. Será la soberbia, la ira, la pereza, la lujuria, la envidia, la gula, la avaricia. Ahí te encuentras muerto. Muchas veces nosotros nos encontramos muertos en ese sepulcro, pero en el Salmo 30, versículo 4 nos dice, Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Así es, cuando nosotros tenemos esa conversión, ese cambio, y le abrimos nuestro corazón a Jesús, que estén las puertas abiertas de nuestro corazón para Jesús, yo creo que volvemos a la vida y volvemos a ser hombres nuevos. Porque mientras nosotros estemos alejados de Jesús, vamos a estar en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa penumbra, muertos en vida. Nuestra mirada triste, la voz sin ánimo, el caminar, todo muy frío, sin entusiasmo. Pero así como Jesús ha resucitado, Jesús está tocando nuevamente, como les digo, las puertas de sus corazones. Ahora, no le alcanzo. Bueno, no le puedo entender la palabra que escribí, pero muchachos, si Jesús resucitó, les voy a decir una cosa, tienen que tener la confianza en Él y no desviarnos a otros lugares. Él es el camino, la verdad y la vida.
Sin camino no pueden llegar a ningún rumbo, sin verdad no se puede creer, sin vida no se puede servir. Es el camino que deben de seguir, la verdad que deben de creer y la vida que deben de esperar. Es el camino que no los extravía, la verdad que no los engaña y la vida que nunca se acaba. Ahí está Jesús. Salmo 27:11 nos dice: muéstrame, Señor, tus caminos y guíame por el sendero llano. Pues hoy Jesús te va a mostrar los caminos. Jesús nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya depende de ti que tú quieras caminar con Jesús, porque como les digo, gozamos de libre albedrío, y se los vuelvo a repetir, Sirácides 15:14, cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia, y es tu conciencia si tú quieres caminar con Cristo o no quieres caminar. Adelante, señor Rogelio. Sí, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la prueba de que todo está cumplido y de que todo fue destruido lo que había que destruir y de que todo está consumado. Él rompió con el poder del pecado. Y en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, primera de Juan 3:8, dice la palabra de Dios así. Dice: en cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú estás viviendo una situación complicada, Él ha venido a destruir esas ataduras y esas cadenas. Solo falta que tú te apropies de lo que Él ya ha alcanzado. Es un hecho consumado, pero se requiere que tú te apropies de ese hecho, de eso que Él logró, de eso que Él alcanzó. El apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, nos dice, y es claro, fíjense cómo dice él ahí, ahorita lo vamos a lectura, dice: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, y luego dice, más adelante lo vamos a leer directamente de la Escritura, dice, y si la resurrección de Jesucristo solamente me inspira, entonces soy pues un desdichado. Así lo dice, ¿verdad? Dice, porque hay quienes hablan de la resurrección de Jesucristo y solamente como una inspiración, pero siguen estando atados y siguen estando dentro de los sepulcros y no se apropian de esa resurrección. No tienen ese positivismo, no tienen esa alegría de que Jesús resucitó. Yo mencionaba en un inicio de que nos dura muy poco la alegría, solamente la semana de Pascua. Pero el Señor está vivo, está vivo. Y esto deberíamos de estarlo pregonando a cada momento en nuestros diálogos, en la manera en cómo platicamos, en los temas de conversación que tenemos. Él está vivo, Él resucitó, no se quedó en la tumba. Hay muchas tumbas, ya lo comentábamos la otra vez, pero todas están cerradas. Y los personajes allá adentro, los personajes de la historia. Jesús no es un personaje de la historia, aunque es parte de nuestra historia. Basta y sobra con que parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Pero Él está vivo, Él no se quedó en la tumba. Él es Dios. Él es Dios, Él es el que tenía que venir. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Escuchemos al apóstol San Pablo lo que nos dice. Dice, versículo 3, del versículo 3 al 8. En primer lugar, les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego los 12, escuchen esto, después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, al último de todos. Palabra de Dios. Oigan, hermanos, vivimos en una iglesia que nace con Jesucristo, y que recibimos de aquellos, nuestros primeros padres, una transmisión. Y aquí lo confirma el apóstol San Pablo. Dice, yo les he transmitido tal como yo lo he recibido.
Pablo no fue testigo directo de esto, pero él lo recibe de aquellos que fueron testigos. Y hay una transmisión de este evento, de este hecho, que es lo que nosotros estamos recibiendo. Pero luego dice que Jesucristo dice, murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, y que se le apareció a los 12, y después dice, y también a 500, ¿no? Entonces, por ahí alguien comentaba que cómo creer en la resurrección de Jesucristo cuando solamente unos cuantos pueden dar testimonio de ello. Es algo, yo siempre he mencionado que me encanta, me fascina mucho leer y estudiar sobre la sábana santa. La sábana santa es considerada como el quinto evangelio, porque en la sábana santa están varios detalles que no aparecen en los evangelios. Y la sábana santa es una prueba inequívoca y palpable, fehaciente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero regresemos a esto de Primera de Corintios. El apóstol San Pablo nos dice que más adelante, voy a leer un poquito más. Voy a leer, si ustedes me lo permiten, voy a leer el versículo 19, que dice, del mismo capítulo 15, versículo 19, si nuestra esperanza en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de todos los hombres. Hermanos, si Cristo no resucitó, entonces no tiene sentido nuestra fe. No tiene sentido nuestra fe. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra predicación es en vano. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y ha resucitado para que tú y yo también alcancemos la resurrección. Nosotros creemos en la resurrección de Jesús. Miren, creer en la resurrección de Jesús nos conduce a algo que es, yo creo que, el propósito de la resurrección de Jesucristo. Es hacerlo Señor de nuestra vida. Todo el que cree que Cristo resucitó, termina por hacer Señor a Jesús, por hacerle jefe. Es decir, literalmente le entrega a Jesús lo que es y lo que tiene. Eso es el propósito de la resurrección. ¿Y en qué escritura lo podemos constatar? Miren, Romanos 10, 9 al 10, ustedes lo pueden leer en su casa. Romanos 10, 9 al 10. Ya saben, es la lectura de si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Pero también Romanos 14, 7 al 9. Esa sí me gustaría leerla. Romanos 14, 7 al 9. Romanos 14, 7 al 9. Escuchen lo que dice. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y la vida para ser Señor de los muertos y de los que viven. Voy a repetir este último versículo. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y la vida para ser Señor de los muertos y de los que viven. Cristo vino para liberarnos de toda atadura y para pagar la nota de cargo. Me gustaría comentar con ustedes un ejemplo que es muy iluminador. Yo conozco a muchas personas, tengo muchos amigos, hermanos en Cristo y amigos que son profesores o profesionistas. Y haz de cuenta que tú vas a presentar un examen, pero sabes de antemano que lo vas a reprobar, porque no estás preparado para ese examen. Si tú te presentas a hacer el examen, lo vas a reprobar. De pronto viene alguien, te hace el examen y le pone tu nombre al examen. Y el resultado y la calificación del examen es excelente. Ese es Jesús. Tú y yo no podíamos pasar el examen. Tú y yo, si nos presentamos a hacer ese examen,
salimos reprobados. Pero el Señor viene, se presenta, pasa la prueba y le pone su calificación a tu prueba y le pone tu nombre. Pero no se queda ahí el Señor, no se queda ahí. Todavía más te capacita, te hace capaz de presentar el examen por ti mismo, te faculta para alcanzar otro excelente en cualquier otro examen al que te presentes, que te conduzca hacia la plenitud de vida. Ese es Dios, ese es el Señor. Nos ha alcanzado la salvación. Hermanos, la ley nos condena. Lo leemos en el Antiguo Testamento. La ley nos condena, pero la ley no solamente sirve para condenarnos. El segundo propósito de la ley apunta hacia Jesucristo. Apunta hacia Jesucristo como el cumplimiento de la ley. Y Jesús lo dice en su palabra. Jesús lo dice en su palabra. Dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos. No he venido a quitarlos. He venido a darles cumplimiento. Jesús es el único que podía cumplir la ley. Y la cumplió. Y al resucitar de entre los muertos, tiene su cumplimiento toda la ley. Y te libera del castigo y de la condenación a la que la ley te somete. Ese es Jesucristo. Y esa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿No les parece fascinante? ¿No les parece hermoso? ¿No les parece que estamos dejando de vivir todo lo que esta resurrección y todo lo que el Señor nos ha alcanzado por desconocimiento, por no leer la Escritura, por no creer verdaderamente en su resurrección? La tumba de Jesucristo dice, aquí no está. Él está vivo. Señor Guillermo. Así es, Jesús está vivo, mis amigos, y como nos dice el señor Rogelio, no perder la esperanza. Si Jesús está vivo, ahí tienes que tener la confianza y la seguridad en Él. Pero así como nos habla de la esperanza, también como nos dice, no recuerdo si es Colosenses 23:1, dice, pero es necesario perseverar en la fe, firmes y cimentados en ella, y no desviarnos de la esperanza. Ahí está la palabra esperanza. Ocupamos fortalecer nuestra fe. Si nosotros no fortalecemos nuestra fe, entonces ¿dónde va a estar nuestra esperanza? Tal vez la esperanza de ustedes va a ser no agarrarse de Jesús y van a andar yendo, como les he dicho, a lugares equivocados. Tenemos que aprender a escuchar, como nos dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar al Señor. Y Hebreos 11:1 dice, la fe es aferrarse a lo que se espera y la certeza de cosas que no se pueden ver y oír. Entonces, mis amigos, la esperanza no la pierdan. Traten de aprender a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es alimento. Y la palabra de Dios, como nos dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es fuerte y eficaz. Es como espada de doble filo que penetra hasta la médula. Pues agárrate de la palabra de Dios, que es la espada, para defenderte del enemigo. Porque la palabra de Dios penetra hasta la médula. Y así, mira, estate en esos momentos de tiempo, de calidad, para que escuches a Jesús y pedirle de su ayuda. Porque acuérdate, Filipenses 4:13, todo lo puedo hacer en aquel que nos fortalece. Pídele que te dé discernimiento, entendimiento, sabiduría, para que tú puedas entender el mensaje que tal vez en este momento estás escuchando, y si tomas las Escrituras, pues también que te dé discernimiento, entendimiento, para poder escuchar ese mensaje, esa enseñanza que Jesús te está dando. Adelante, señor Rogelio. Otra cita bíblica que me encanta compartir y que viene a esto es Filipenses 2, del versículo 6 al 11. Le voy a dar lectura. Ojalá que le estén anotando las citas bíblicas, y si tienen su Sagrada Escritura cerca, acudan a ella. Dice así la palabra de Dios. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor,
y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Esta cita bíblica nos muestra todo el amor de nuestro Padre Dios y todo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Él se despojó de sí mismo, tomó la naturaleza humana y se rebajó. Se hizo obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo en esta lectura, en esta cita. Y una muerte de cruz. Yo siempre he compartido que a mí la muerte de Jesucristo me impacta, me duele porque ya profundizando en lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es cruento, es doloroso, fue tremendo, ¿no? Y sin embargo Él no se negó, a pesar de que tenía conciencia de qué es lo que iba a vivir. Y Él no se negó. Como ser humano, sufre, se angustia, y hasta el sudor, al caer al suelo, se convierte en sangre en Getsemaní. Pero por eso Dios lo engrandece. Y por eso al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Y por eso toda lengua proclama que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. El amor de Dios es inmenso. Brevemente comparto algo que escuché y que posteriormente escuché a la persona ya en adulto. Dice que cuando era joven, cuando era un adolescente, era muy rebelde. Y su mamá le decía de la escuela a la casa y de la escuela a la casa, y él no hacía caso. Y se salía de la escuela y se tardaba lo más que podía y andaba con los amigos. Y un día la mamá se desesperó y pues le dijo al papá que ya no sabía qué hacer con él porque no le hacía caso y no regresaba de la escuela a la casa. El papá habla con él y le dice: tienes que regresar y obedecer a tu mamá o habrá consecuencias. El muchacho al día siguiente llega más tarde que de costumbre. El papá no dijo nada, la mamá no dice nada. En el momento de la cena, estando reunidos, la mamá le sirve al papá su plato suculento, vasto, y la mamá se sirve también igual. Y al hijo le sirven un plato con un trozo de pan tostado y un vaso de agua. El hijo reconoce y sabe y acepta en silencio que es la consecuencia de no haber obedecido. Mas sin embargo, de pronto el papá toma el plato que tenía enfrente de él, lo pone frente a su hijo y toma el plato de su hijo con el pan seco y lo come, y el vaso de agua. No dice nada, solamente se levanta, se acerca a su hijo y le dice: te amo. Y se va a dormir. Este muchacho, cuando creció, dice que toda su vida, toda mi vida, dice, toda mi vida he sabido quién es Dios por esa acción de mi papá. Así es de inmenso el amor de nuestro Padre, y así es de inmenso el amor de Jesucristo nuestro Señor. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como nos dice que el sudor de Jesús se hizo sangre. Y fíjense, eso nos lo dice en Mateo 26:36, que Jesús, entrando en una propiedad llamada Getsemaní, les dijo a los discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Y pues se fue a ese lugar a orar y su sudor se convirtió en sangre. Y cuando Jesús regresó, ¿cómo encontró a los discípulos, señor Rogelio? Temerosos. Dormidos. Y dormidos. Y así estamos muchos de nosotros, dormidos. Yo creo que ya es tiempo de despertar y darle la respuesta a Jesús y no desviarnos de la esperanza. Mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado estaremos nuevamente
con ese entusiasmo y alegría. El Salmo 4.9 nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante: